¿Cómo va todo, familia querida? Bueno, hoy quiero hablarles del llamado de Dios. Dios te está llamando hoy. Dios te está llamando en este tiempo. Dios llamó a Samuel allí en 1 Samuel capítulo 3. Y quiero leerles esta palabra del Señor. Dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era el sacerdote hasta en ese tiempo, pero Elí ya estaba siendo desechado por Dios. Elí y sus hijos habían cometido muchos errores delante de la presencia de Dios, y entonces Dios estaba buscando un nuevo varón. Dios estaba buscando a alguien que escuche su voz. Dios quería seguir su plan y estaba buscando personas que estén dispuestas a pagar el precio. Entonces dice así la palabra del Señor: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Uno de los problemas que había en ese tiempo era que la palabra de Dios escaseaba. No había palabra. Mire, en este tiempo hay muchos predicadores, muchas iglesias, muchas doctrinas, muchas religiones, pero la pregunta es, ¿hay palabra de Dios? ¿Está habiendo realmente, podemos decir que hay palabra verdadera de Dios? ¿Estamos defendiendo la sana doctrina de la Biblia? En aquellos tiempos dice la Biblia que escaseaba la palabra de Dios. Entonces Dios levanta a un varón llamado Samuel. Seguimos leyendo. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Escuchen, no había visión con frecuencia. No solamente que escaseaba la palabra de Dios, tampoco había visión. Cuando no hay palabra, no hay visión. Cuando no hay palabra, no hay visión. Y hoy en día también hay gente sin visión, porque no tiene palabra. No cualquiera puede levantarse como un obrero del Señor, como un pastor, un siervo de Cristo. Tiene que tener palabra, tiene que tener visión. Tenemos que tener cuidado atrás de quién vamos, ¿verdad? Tenemos que tener entendimiento y discernimiento de espíritu para saber si la persona que nos está hablando realmente es un varón o una mujer de Dios, si realmente en su vida hay palabra de Dios, si hay visión, si son personas visionarias del Señor. En ese tiempo Elí, el sacerdote, había perdido la visión espiritual, por lo tanto ya no había palabra. Dice que había escasez de visión y también escasez de palabra de Dios. Que Dios nos ayude en este tiempo, que la palabra nunca escasee, que siempre esté presente, porque la palabra edifica. La palabra es el cimiento para el crecimiento de toda persona. La palabra de Dios, porque la fe es por el oír, y el oír la palabra, dice la Biblia. Amén. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, el sacerdote ya no tenía visión, se estaba oscureciendo su visión. Hay personas que están perdiendo su visión espiritual, hay personas que han perdido la visión espiritual. Elí dice que se estaba oscureciendo su visión, ya no tenía visión. Dios tenía que restaurar algo allí. Quiero que me entienda esto. Dios tenía que restaurar algo allí. No había palabra y no había visión. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, en el templo de Dios, donde, escuche, estaba el arca de Dios. Samuel era una persona, un joven que dormía al lado de la presencia de Dios. No se dormía lejos de la presencia de Dios. Aun cuando dormimos, nosotros tenemos que estar en la presencia de Dios. Aun cuando nos acostamos a descansar, tenemos que tratar de estar siempre en la presencia de Dios, siempre al lado del Señor, como estaba Samuel. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Jehová llamó, como en este tiempo Dios nos está llamando, Dios te está llamando a ti, Dios te está llamando en este tiempo. Mi pregunta es: ¿estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás escuchando que Dios te está llamando en este tiempo? Dice que Jehová llamó a Samuel. Como en este tiempo Dios está llamando a una generación y tú eres parte de esa generación. Tú eres parte de esa generación. Y Samuel le dijo y le respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, porque pensó que era el sacerdote. Escuchó una voz, pero no supo diferenciar la voz de Dios, porque era la primera vez que Samuel escuchaba la voz de Dios. Pero corrió al sacerdote, no fue a otro lugar a preguntar, fue a la casa de Dios, fue al sacerdote. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Insistió con Samuel, como Dios está insistiendo en este tiempo con nuestra vida. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado?
Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Todavía era un joven en crecimiento, pero tenía algo. Estaba siempre al lado de la presencia de Dios, buscaba la presencia de Dios. Dios estaba levantando una nueva generación de profetas, de sacerdotes del Señor. Dios está en este tiempo queriendo levantar de nuevo esa nueva generación, porque dice que escaseaba la palabra y dice que no había visión. Entonces Dios estaba levantando allí un varón. Leemos en el versículo 3, en el capítulo 3 y el versículo 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y escuche, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, antes que la lámpara de Dios fuese apagada, quiere decir entonces que por falta de visión, por falta de palabra, la lámpara de Dios se estaba apagando. Escuche esto, por falta de palabra y de visión, la lámpara se estaba apagando. Dios llamó a Samuel. Antes que una generación se hunda en el pecado, antes que una generación desaparezca tras los vicios de este mundo, antes que nuestros jóvenes se suiciden, se quiten la vida, antes que tantas personas vayan a lugares indebidos y destruyan su vida, antes que la lámpara de Dios se apague, Dios va a levantar una generación con palabra y con visión. Y tú tienes que estar dentro de esa generación. Tú tienes que ser parte de esa generación que se levante en este tiempo. Tú tienes que estar al lado de la presencia del Señor. Tú tienes que estar en la casa de Dios, en el templo de Dios, no en otro lado. Allí en el templo de Dios, allí en la casa de Dios, vas a escuchar palabra de Dios que te va a edificar. Dios está buscando una generación que busque a Dios. Dios está buscando una generación que entre en su presencia. Dios está buscando una generación que le adore, dice la palabra del Señor, en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, no en la carne, no en la religión, sino que en el espíritu y en verdad. Dios está buscando una generación que aprenda a entrar en su presencia para ministrar su Espíritu Santo, porque esa lámpara es el Espíritu Santo. Dice la Biblia que en ese tiempo esa lámpara se estaba apagando. Y quiero decirte que hoy, en muchos lugares, en muchas iglesias ya no se habla del Espíritu Santo, ya no se enseña sobre el Espíritu Santo, ya no se ministra el Espíritu Santo. La lámpara de nuevo se está apagando, pero Dios tiene que levantar a ti y a otras personas como una nueva generación de Samuel, como ese Samuel que buscaba la presencia, que oía la voz, que primero no entendía, pero buscaba en la casa, consultaba a los sacerdotes, trataba de entender, hasta que cuando Dios le habló, le dijo Samuel, heme aquí, Señor. No huyó, no disparó de su llamado. Hay mucha gente que está huyendo del llamado que tiene. Yo te animo en este tiempo que tú no huyas del llamado de Dios. Estás elegido, estás elegida para mantener la lámpara prendida antes que la lámpara se apague. Aquí había una generación que estaba apagando la lámpara, estaba apagando al Espíritu Santo, pero Dios estaba buscando una generación nueva para mantener esa lámpara viva. Dios te está buscando a ti para mantener la lámpara del Espíritu Santo siempre ardiendo. Así que cuando tú sientas que Dios te está llamando, dile, heme aquí, Señor, y nunca huyas de su presencia. Que Dios te bendiga muy ricamente en este día.